Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra, creo que es importante. Le puse como título una generación consciente. Creo que en estos días la vida de cada hijo de Dios necesita ser consciente de lo que está pasando. La Escritura habla de que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Dios necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Pero también necesitamos ser entendidos que estamos viviendo en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo en el cual nosotros podemos estar. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, nosotros estamos en el mejor tiempo porque Dios está con nosotros. Quiero tomar como cita base porciones del Antiguo Testamento que quiero para aclararlo. Todas estas porciones de la Escritura estaban basadas o cimentadas bajo un pacto totalmente distinto al que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo en un pacto donde tenemos el favor de Dios totalmente en nosotros, donde Dios está en nosotros. En este pacto, donde vamos a leer estas porciones de la Escritura, solamente había visitaciones. Solamente había expresiones de Dios en ciertos o determinados momentos para actividades específicas. Pero en este tiempo, como hijos de Dios, Él vive en nosotros, Él está en nosotros, Él no se aparta de nosotros. Por lo tanto, la expresión de gloria de Dios en nuestro ser debería ser tremenda, debería ser grande, en gran manera. Y bueno, este relato que quiero tocar plasma lo que sucedió cuando Josué murió. Todos ustedes conocen la vida de Josué. Todos ustedes conocen que Josué fue uno de los príncipes que Moisés entrenó o capacitó o discipuló, como tú lo quieras entender, para que entrara o introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Eso es lo que hizo Josué. Pero podemos ver cómo Josué sirvió a su generación. Josué fue efectivo en su generación. Josué pudo posicionar y pudo llevar a su generación a que viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Escritura, en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 31, estamos hablando ya al final, cuando Josué muere, narra lo siguiente, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y vemos cómo la Escritura aquí nos está narrando que la nación de Israel sirvió todo el tiempo de Josué. Dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo o la nación de Israel estuvo sirviendo a Dios. Sirvió a Dios. Pero algo que quiero que podamos entender nosotros como hijos de Dios: Josué era una persona entendida. Josué era el líder de esa nación. Y ahora, como hijos de Dios, cada uno de nosotros debemos de posicionarnos, debemos de colocarnos en ese liderazgo. No esperes que alguien más venga y te lleve de la mano, ¿verdad? Como niño chiquito. Acuérdate que fuimos llamados a una madurez en Cristo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos hacernos responsables de nuestra vida y de la vida de aquellos que dependen de nosotros, entre tanto ellos llegan o alcanzan madurez. Entonces vemos cómo la nación de Israel sirvió, dice, todo el tiempo de Josué. Y el tiempo de los ancianos que sirvieron a Josué. Hubo gente, ¿verdad?, que servía a la par con Josué, que estaba de la mano con Josué. Y por lo tanto dice, cuando Josué murió, quedó esa gente, quedó esa generación de gente que sabía, que entendía lo que Dios había hecho en favor de cada uno de ellos y en la vida de ellos. Y por lo tanto dice que también ellos sirvieron a Dios. Dice, y de aquellos que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel.
la clave de todo esto es las generaciones presentes y futuras necesitan saber lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Necesitamos crear una generación consciente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero mostrarte esto. Tú estás aquí en ese lugar a causa de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero tú estás transmitiendo a tus hijos, a tus nietos, lo que Dios hizo en tu vida, o tú quieres que ellos regresen nuevamente a vivir todas aquellas cosas que tú viviste en el pasado. Yo no lo quiero para mis hijos, yo no lo quiero para mis nietos, yo no lo quiero para las generaciones que continúan. Nuestra labor es hacer que las generaciones presentes y futuras sepan cuál es su realidad espiritual y que vivan de acuerdo a ella. Esa es nuestra labor como hijos de Dios. Esa es nuestra labor como hijos entendidos. Que las generaciones presentes, las que están viviendo con nosotros, las que conviven con nosotros, sean conscientes de la obra de Dios en nosotros. Pero que también aquellas generaciones que vienen tras nosotros, que puedan ser conscientes también de lo mismo, que puedan entender, que no se quede en el olvido y que ellos tengan que iniciar de nuevo. Josué conoció la adversidad. Si tú conoces la historia, Josué conoció la adversidad. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos. Por lo tanto, Josué conoció la adversidad, sabía lo que había pasado en Egipto. Pero Josué también fue testigo del favor de Dios. Él pudo ver la nube, él pudo ver el maná, él pudo ver el agua cuando brotaba, él pudo ver todo lo que Dios hizo en favor de él. Y tal vez él no pudo ver la adversidad en Egipto, porque tal vez él no estuvo en Egipto, porque nació en ese periodo de los 40 años. Pero él sí pudo ver lo que Dios hizo en favor del pueblo de Israel. Josué también pudo reconocer la tierra que Dios le había prometido a Israel. Josué fue uno de los 12 espías que entró a conocer la tierra. De hecho, Josué fue uno de los 2 que dijeron: sí se puede, sí lo podemos tomar, porque los otros 10 dijeron: no se puede, son gigantes, nosotros nos vemos como langostas. Entonces vemos cómo Josué había visto la grandeza de lo que Dios había hecho, sabía lo que Dios había hecho. Josué fue un administrador de Dios y supo conducirse en verdad. Sabemos que a él le correspondió la repartición de la tierra. Él repartió la tierra, él se ocupó de repartir la tierra a cada uno de las tribus de Israel. Josué fue una persona fiel a Dios. Josué fue una persona que fue fiel a su generación. Josué fue una persona que fue entendida y atendió la palabra de Dios, atendió el mensaje que Dios le había dado. De hecho, el mensaje lo podemos encontrar en Josué 1, versículo del 8 al 9, que cita de la siguiente manera: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Te decía, o te lo digo, esta porción de la escritura es en un pacto totalmente distinto, donde Dios no habitaba a Josué, donde Dios solamente lo visitaba, donde Dios solamente le hablaba o solamente le enviaba algún mensaje a través de un ángel. Pero en el pacto en el cual nosotros estamos ahora colocados o cimentados, es un pacto donde Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Es un pacto, como dice Hebreos, con mejores promesas. Es un pacto donde nosotros podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Él. Su vida caminaba de acuerdo al diseño de Dios para sus días. Josué entendió cuál era el diseño de Dios en sus días, y en sus días él caminó de acuerdo a
a la voluntad de Dios. Él supo abrazar las indicaciones de Dios. Sé fuerte y valiente, yo estoy contigo. Para Josué lo más importante en ese momento fue: sé fuerte, sé valiente, yo estoy contigo. Él se tomó de esa palabra, él abrazó esa palabra y caminó en esa palabra. Imagínate, tú ahora, Dios no necesita decirte sé fuerte y sé valiente porque estoy contigo, porque tú lo sabes. Tú sabes que Él está contigo. La Escritura dice que eres templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que Él nos habita. La Escritura dice que somos participantes de la naturaleza divina. Todo eso es un pacto con mejores promesas que ahora para nosotros son realidades. Josué fue entrenado o fue bien entrenado por Moisés para recibir la estafeta. Él estuvo siempre a la sombra de Moisés para que llegado el momento cuando Dios le dijo a Moisés: hasta aquí vas a llegar. Cuando Josué tomó la estafeta, su vida o la vida del pueblo de Israel continuó siendo la misma. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos que están en tu entorno? Con aquellos que en algún momento estuvieron a cargo tuyo. Pueden ser tus hijos, tu esposa, tu esposo, gente que era responsabilidad tuya guiarles. ¿Qué va a pasar con ellos cuando tú no estés? ¿Te has preguntado eso? ¿Quieres que tus hijos vuelvan a vivir? Y te estoy hablando en la situación espiritual, pero también en la económica. ¿Quieres que ellos vuelvan a padecer todo aquello que tú en su momento padeciste? No. Porque yo algo que sí te puedo asegurar, que en este momento tú no estás igual que antes de conocer a Dios. Por lo tanto, si tú reconoces que estás en una situación muy distinta a causa de la presencia de Dios que te habita, entonces necesitas o deberías estarte ocupando de aquellos que dependen o dependieron en algún momento de ti. Porque ahorita vas a ver cuál fue el problema con Josué. Josué fue bien entrenado. Deuteronomio 3, 31, versículo del 7 al 8, cita de la siguiente manera: llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esto fue la indicación. Nuevamente le afirmó y le dijo: Dios va a estar contigo, el Señor va a estar contigo. No temas ni desmayes. Dice: sé fuerte y valiente, Dios va a estar contigo. Pero el problema con Josué fue una persona con mucho éxito en su generación, pero el problema es que no supo transicionar o no supo pasar la estafeta a la siguiente generación. Ahora quiero pedirte esto: analiza tu vida y la vida de aquellos que en su momento dependieron de ti. Pueden ser tus hijos o personas a las cuales tú influiste en su vida. ¿Estás seguro de que el día que tú no estés, las cosas van a continuar igual o mejor que como si tú estuvieras? No me contestes, contéstate tú. ¿Estás seguro? Porque Josué no supo equipar a la siguiente generación para vivir en la voluntad de Dios. Y esto tuvo consecuencias catastróficas. Después del tiempo de Josué, el pueblo de Israel entra en un periodo, el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces es un periodo donde Dios muestra que esta generación, de hecho en el periodo de los jueces dice que cuando Josué murió, dice, en ese tiempo no había rey en Israel, dice, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ya no hacían la voluntad de Dios,
ya no caminaban de acuerdo al diseño de Dios, sino que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ahora, si tú analizas el entorno en el que vivimos, la sociedad, lo que está pasando en todo nuestro entorno, ¿qué está pasando? Cada quien hace lo que mejor le parece, pero el que tú pienses que es lo que mejor te parece no quiere decir que es lo correcto para ti. Así es. Porque nosotros fuimos diseñados para ser guiados por Dios. Así es, amén. Ese es el diseño divino. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios. Por lo tanto, con esa comunión con Dios, el hombre puede ser efectivo en su asignación. El hombre puede ser efectivo en el cumplimiento del propósito eterno. El hombre puede mostrar la grandeza de Dios porque está caminando de acuerdo al diseño. Ahora, el diseño se modela. Nosotros fuimos llamados a modelar ese diseño. Tú puedes decirle a una persona, esto no se hace, o cómo se hacen las cosas, pero la mejor manera de enseñarle a alguien es cuando tú lo vives, cuando tú lo muestras, cuando tú lo expresas a través de tu vida, no con palabras. Alguien decía que la palabra ilustra, y sí es cierto, pero el testimonio arrastra. Entonces necesitas arrastrar a mucha gente para que pueda conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Volviendo a nuestra generación, tus hijos, tus nietos deben saber la obra que Dios ha hecho en tu vida. Tú puedes decir, es que ellos ya saben lo que Dios hizo en mi vida, pero tú has hecho consciente a tu generación de la obra de Dios en tu vida. ¿Les has contado? Porque tal vez vienes de un matrimonio disfuncional, donde cuando Dios llegó a tu vida, las cosas cambiaron. O tal vez tú vienes de una familia de alcohólicos, que cuando Dios llegó a la vida de esa familia, el alcoholismo quedó atrás, o lo que tú quieras, que de donde tú vengas, de la adversidad que tú vengas. Pero ¿conocen tus generaciones lo que Dios hizo en favor tuyo? Dice, es por eso que tus hijos, tus nietos deben saber la obra que Dios ha hecho en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar y en tu vida laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que ha pasado en nuestra vida por causa del propósito eterno, por causa de entender o de alinearnos a la voluntad de Dios, nuestra vida ha cambiado totalmente. Algo que ha pasado en estas generaciones es que no estamos siendo sabios al transmitir a la siguiente generación esta verdad. Necesitamos ser sabios para poder transmitir a esta generación y a las generaciones que continúan esta verdad. Que no llegue un momento en el que ellos regresen atrás o tengan que volver a conocer todo aquello que nosotros conocimos. De hecho, la escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 4 al 9, cita de la siguiente manera: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Escucha lo que está diciendo de Dios. Prácticamente le está diciendo: toda tu vida, todo lo que hagas, en todo momento, en todo tiempo, tus generaciones necesitan ser conscientes de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero también conscientes de toda aquella verdad que está dentro de este libro. En esta porción
les estaba hablando de la ley, pero para nosotros tenemos toda la escritura que es la vida que nos imparte Dios y que la vida que entrena al ser espiritual, al hombre espiritual. Entonces necesitamos atender esta palabra. Esta palabra es tu vida, la escritura es tu vida, la escritura te guía, la escritura te encarrila en el propósito eterno, la escritura te lleva a que tú vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Para el hombre espiritual, la palabra es el alimento que nos permite desarrollar y expresar la vida que portamos dentro. Eso es lo que hace la palabra. Durante este tiempo, 15 meses, hay gente que se desconectó totalmente. Una generación inconsciente de la voluntad de Dios. Necesitamos ser conscientes de esa voluntad de Dios. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros fuimos llamados a esta tierra para modelar, ser un ejemplo. No podemos bajar la guardia. Dile a otro lado, no puedes bajar la guardia. Fíjate lo que dice la escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Otra porción de la escritura, bueno, la misma en otra versión, dice: es necesario que prestemos atención, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos, no sea que nos extraviemos. Pero me gusta esta en la nueva versión internacional que dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Te imaginas una vida de obediencia a Dios, consagrada a Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y que perdamos el rumbo? La escritura nos muestra, ustedes han escuchado de Salomón, el rey Salomón. La escritura dice que es el hombre más sabio que ha existido. Si tú lees la vida de Salomón, en sus últimos días perdió el rumbo, se resbaló. No podemos perder el rumbo. Dile a tu lado, no pierdas el rumbo. Dile, no hay problema. Y leía yo por ahí un proverbio, es un proverbio oriental que cita lo siguiente. Yo sé que tal vez lo has escuchado: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no somos entendidos en la verdad eterna en la cual hemos sido posicionados, vamos a meter a nuestras generaciones en un círculo vicioso donde se van a levantar hombres fuertes que van a crear tiempos fáciles, pero van a generar una generación débil que después va a estar generando tiempos difíciles, y volvemos a ese círculo donde no se sale. Tú te puedes ver a lo largo de la escritura, puedes verlo en la escritura, pero puedes verlo también en la vida de las personas, en la vida de las familias. Analiza las familias. Hay familias que crecen, se vuelven productivas, se vuelven prósperas, sigue otra generación donde continúan con aquello que se generó en la primera generación, pero vemos como todo aquello que se generó llega un momento en el que se pierde o se desperdicia y vuelve a empezar. ¿Te imaginas estar en un círculo vicioso? En nuestra vida espiritual no podemos estar de esa manera. Dios nos creó para la eternidad y por lo tanto no podemos estar perdiendo nuestro tiempo en situaciones que están fuera del diseño de Dios.
Los tiempos difíciles que ¿estamos viviendo un tiempo difícil? Sí. Corresponden a la debilidad de una generación que no ha querido conocer, entender y vivir de acuerdo al diseño divino. Lo que vivimos como sociedad, lo que vivimos de aquello que nos quejamos, es consecuencia de una sociedad que no ha querido entender, que no ha querido conocer, que no ha querido vivir de acuerdo a un diseño, al diseño divino. ¿Y esto qué tiene que ver? Nosotros estamos en un proceso de formación de nuestro carácter y de las actitudes, y estas las desarrollamos a través de la comodidad, porque cuando estamos cómodos, ¿qué pasa cuando estás cómodo? Pues estoy bien cómodo, estoy bien relax. Nos confiamos, pero también nuestra formación, nuestro carácter se desarrolla en la adversidad. Pero no hay necesidad de pasar adversidad si podemos transmitir el mensaje, que nuestras generaciones conozcan y reconozcan la obra de Dios en nuestras vidas, y que ellos puedan ver que lo que ahora nosotros estamos dejando es una plataforma y no es una carga. Así es. Parte de este proverbio, yo sé que lo has escuchado, viene acerca de una pregunta que le hicieron a el Sheikh Mohammed, que es el que creó la ciudad de Dubái. La pregunta fue: ¿cuál cree usted que es el futuro de Dubái? La respuesta fue: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello. Y si tú analizas esta parte, andar en camello era algo adverso para ellos. Yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Land Rover y mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. Y nuevamente el círculo que te digo: ¿por qué se tiene que regresar a la adversidad? Nosotros como hijos de Dios no podemos regresar a la adversidad. No podemos permitir que nuestras generaciones regresen a la adversidad. Tal vez no estamos transmitiendo el mensaje de la manera correcta, pero necesitamos ser sabios para poder transmitir el mensaje de la manera correcta, para que las generaciones que continúan puedan vivir y puedan usar esto que nosotros dejamos como una plataforma y no como la cima. No estamos dejando a la gente en la cima, porque no hemos llegado a la cima. Por eso el estándar que Dios puso dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, y realmente nos dejó el estándar muy alto. O sea, estamos a años luz de alcanzar aquello. Aquel que diga: no, pues yo ya, va a repetir esto en sus generaciones. Y podemos decir que para el mundo esto es real, pero para los hijos de Dios no debe ser real. Esto no debe ser real, aunque tristemente pasa en la iglesia. Vemos cristianos de primera generación que crecen, se desarrollan, extienden la obra, son plataformas, son pilares, pero vemos las generaciones que continúan. ¿Qué pasa? Se acomodan, viven en el desenfreno. Es más, viven peor que los que no conocen a Dios. Y eso es triste. Y eso nosotros lo tenemos que atender. Te decía, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Sé que tú estás aquí porque de una u otra manera pasaste por tiempos difíciles. Podemos decir que tenemos tiempos difíciles, y gracias a estos tiempos difíciles que hemos valorado y tenemos presente lo que hemos logrado. Esto
fuertes. Los tiempos difíciles que pasamos nos hicieron fuertes, nos hicieron pensar de una manera distinta, nos hicieron actuar de una manera distinta. El pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto, ellos llegaron a Egipto porque tuvieron tiempos difíciles. La Escritura dice que había hambruna en la tierra, no había grano, y el único lugar donde había grano era Egipto. Entonces, de la adversidad, Dios los llevó a Egipto. Cuando ellos llegaron a Egipto, ellos no llegaron a la peor tierra. La Escritura dice que ellos llegaron a la mejor tierra. La adversidad los empujó y los llevó a la mejor tierra. Ellos se hicieron fuertes. José fue el hombre fuerte que llegó a Egipto, que entendió, que pudo abrazar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. José llegó y se posicionó en Egipto, pero todo el pueblo que entró a Egipto dice que llegaron a un lugar donde el hombre fuerte, que era José, aquel que entendió a base de toda la adversidad el para qué estaba en la tierra, donde él creó tiempos fáciles, porque ellos llegaron y entraron a la tierra de Gosén, la mejor tierra. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tal vez tu familia o los que dependen de ti estén ahorita en los tiempos fáciles, donde no están batallando tal vez económicamente, donde espiritualmente tampoco están batallando por asuntos difíciles. Pero eso es lo que quieres solamente para tu generación, que estén en tiempos fáciles. Nunca deberíamos bajar la guardia en nuestra vida, pues debemos hacer consciente a la siguiente generación de lo que hicieron los tiempos difíciles en nuestra vida y cómo el favor de Dios está con nosotros. La Escritura dice: no se amolden al mundo actual. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Regreso a Israel. Israel llegó a la tierra de Gosén, la mejor tierra. Ahí llegaron y se plantaron. Llegaron 12 tribus, ¿sí? Los 12 hijos de Israel llegaron ahí con sus esposas. Bueno, no todos tenían esposa, pero llegaron todos ahí. Se multiplicaron al grado de ser muchísimos. Tiempos fáciles. Pero algo que tenemos que entender es que los tiempos fáciles, si la generación no es entendida, si los encargados de transmitir este mensaje a esta generación no sabemos transmitir un mensaje correcto, no sabemos trazar la palabra de la manera correcta, lo que vamos a generar es hombres débiles. Mira a tu alrededor, mira en tu familia, ¿cómo está la generación? Si en los tiempos fáciles descuidamos nuestra espiritualidad y cedemos al conformismo y al libertinaje, estaremos dejando una generación sin valores ni propósito e ignorante. Eso es lo que le estamos heredando al mundo. Si nosotros en estos tiempos fáciles no hacemos consciente a esta generación acerca de la espiritualidad y cedemos al conformismo, nos acomodamos, cedemos al libertinaje, estaremos dejando una generación sin valores ni propósito, una generación totalmente ignorante, una generación que no va a cumplir de ninguna manera el propósito eterno, porque no valora, porque no entiende ni sabe para qué estamos aquí en esta tierra. Y por lo tanto, esa generación de hombres débiles crea nuevamente tiempos difíciles. No podemos darnos el lujo de comenzar de nuevo
y desperdiciar las plataformas que las generaciones anteriores han generado en favor nuestro. No podemos darnos esos lujos. Discúlpame, o quiero que entiendas esto: nosotros ya no podemos darnos esos lujos de que nuevamente todas las plataformas que se nos han generado como hijos de Dios, como hijos de una familia, como miembros de una familia, como miembros de la familia de Dios, todas esas plataformas sean desperdiciadas, sino que toda plataforma que Dios nos ha permitido que nosotros tengamos son para el avance y el desarrollo del reino, que el reino sea extendido, que la gente pueda conocerlo a Él, que no importa que no nos podamos congregar, que no podamos estar en un auditorio unidos, sino que desde el lugar de asignación, desde el lugar donde Dios nos ha colocado, nosotros podamos compartir la palabra, nosotros podamos ser luz en aquellos lugares donde se necesita que la luz brille, que nosotros podamos ser la sal de la tierra. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces no podemos poner pretexto, no podemos dejar que el conformismo ate nuevamente a una generación y que volvamos a empezar de nuevo. ¿Te imaginas? Más de 2000 años acerca de la obra en la cruz, más de 2000 años o 2000 años, si tú quieres ponerlo así. Y para este tiempo era de que toda la tierra pudiera conocer la gloria de Dios. Pero estamos viviendo tiempos donde mucha gente ignora a Dios, donde mucha gente niega a Dios, y no es porque Dios no se haya manifestado, sino que al contrario, nosotros no estamos presentando defensa ante todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, no estamos dando testimonio de aquello que nosotros creemos. Porque lejos de dar testimonio, no sé cómo decirlo, estamos siendo piedra de tropiezo. Y realmente necesitamos mostrar la grandeza de Dios. Para ir cerrando, la Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cita de la siguiente manera: no vivan según el modelo de este mundo. Algo que tenemos que entender es eso. El mundo, el sistema del mundo tiene un modelo. ¿Sí sabían o no sabían que el sistema del mundo tiene un modelo? ¿Sí? ¿Quieren saber cuál es el modelo del mundo? Volteen para afuera. O sea, no nos espantamos porque sabemos cómo opera el mundo. Pero, o sea, ese es el modelo del mundo. Ahora, es muy clara la Escritura. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Ahora, analicemos nuestra vida. ¿Llegamos nosotros a veces a tomar o a moldarnos a este mundo? ¿Sí o no? Sí. Tristemente sí. Pero la Escritura es clara: no vivan según el modelo de este mundo. Ay, es que me van a criticar y van a decir que yo soy raro. ¿No es más raro el mundo? ¿Y nadie dice nada? Sí, o sea, sí te vas a ver raro. ¿Por qué? Porque no vas a operar de acuerdo a la mentalidad del mundo. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Si recuerdas que hemos estado hablando de que la vida de los hijos de Dios es una vida de un constante discipulado. ¿Qué es un discipulado? Donde tú entiendes, conoces, recibes instrucción, dirección para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el discipulado es continuo, constante y toda la vida. ¿Sabes? Porque no puedes decir: yo ya tengo mi diploma de discipulado. No, realmente, ¿sabes cuándo te vas a graduar? Cuando alguien se muere, dice: se graduó. El discipulado es toda la vida, es un entrenamiento, es una capacitación, es un estar, ¿cómo se llama? Al día, ¿cómo se llama? Estar al día constante. Un proceso de aprendizaje continuo.
Actualizado. Esta es una actualización constantemente. Tu celular constantemente te dice, hay una actualización disponible. Y tú dices, no, yo para qué lo actualizo, así que se quede. Lo primero que sí, que se actualiza, quieres estar al día, ¿sí o no? ¿Y por qué en tu actualización espiritual no? ¿Quieres lo último en tecnología? Pues lo último en tecnología espiritual está disponible para ti todos los días. El discipulado, eso es. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Eso es lo que hace el discipulado. Te da una nueva manera de pensar. Una manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden también que hemos hablado de que la Escritura o la Biblia o la palabra de Dios es la única fuente de sabiduría. La sabiduría no daña a los demás. La sabiduría es coherente con la voluntad de Dios. La sabiduría nos blinda para no salirnos del diseño de Dios. La Escritura es la única fuente confiable de sabiduría. No vas a encontrar sabiduría en ningún otro lado. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios los transforme su vida con una nueva manera de pensar. Fíjate lo que dice. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros podamos entender lo que es bueno, lo que es perfecto y lo que es agradable a Él. Cuando tú tomas todo esto, tu vida va a ser totalmente distinta. Cuando tú tomas todo esto, tu vida va a ser una vida que proyecta la grandeza de Dios. Y ¿sabes qué? Si tú andas en busca de la felicidad, eso es la felicidad, no lo que el mundo te vende como felicidad, porque lo que el mundo te vende como felicidad es un engaño, porque el mundo nunca te muestra las letras chiquitas. Así es. Nunca te muestra las letras chiquitas. Hasta que es demasiado tarde y estás pagando las consecuencias de las decisiones que tú mismo tomaste. Fuimos llamados a que esta generación sea impactada por la grandeza de Dios. Necesitamos hacer consciente a esta generación, a las generaciones que continúan, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no se les olvide cómo logramos todo esto, que no se les olvide lo que Dios hizo en favor de nosotros, que no se les olvide, si tú estás dejando una plataforma económica, cuánto te costó a ti generar esa plataforma para que ellos puedan valorar y lo que tú has hecho pueda continuar por más generaciones, porque a lo que Dios nos ha llamado es algo generacional, es algo eterno, que todas las generaciones que continúan lo deban y vivan de acuerdo a aquello a lo que Dios nos ha posicionado. A eso hemos sido llamados, a hacer luz en un mundo de tinieblas. Necesitamos entender. Yo te pido que tú reflexiona en esto, reflexiona en estas palabras, reflexiona en la vida de Josué y reflexiona en tu propia vida. ¿Qué estás haciendo? No es tarde. Tienes tiempo para poder alinearte y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos, Padre, gracias te damos por la palabra que nos has permitido en este día. Gracias por uno de tus hijos que están reunidos en este lugar. Gracias por todos aquellos que están escuchando esta transmisión. Gracias porque sabemos que tu amor es eterno y que ahora vivimos bajo un mejor pacto. Un pacto donde solamente requiere caminar de acuerdo a esa voluntad tuya. Permítenos valorar, permítenos entender, permítenos transmitir este mensaje de salvación que hemos recibido y todo el favor tuyo que tenemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo.